Naciste para servir, no para ganar. En aquella sofocante noche de viernes, el restaurante más elegante de la ciudad parecía un escenario iluminado para el teatro del poder. Antes de empezar, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde qué país y ciudad nos ves. Así sabremos hasta dónde llegan nuestras historias. Las mesas relucían bajo la luz amarillenta de las lámparas de araña, y cada copa de vino reflejaba más vanidad que celebración. Políticos, empresarios y periodistas se saludaban como viejos amigos, aunque muchos intercambiaban sonrisas que no llegaban a sus ojos. En el centro de la escena, Ricardo Fuentes destacaba. Hablaba en voz alta, reía con ganas y gesticulaba como si necesitara ser visto. Su impecable traje y su reloj de oro en la muñeca no ocultaban la inseguridad de alguien acostumbrado a ser admirado, pero no respetado. Frente a él, sentado con una calma casi irritante, el inversor alemán Klaus Brenner lo observaba todo con la serenidad de quien había visto hombres como él en muchos países y con muchos acentos. Ricardo intentó impresionarlo por todos los medios. Le habló de sus viajes, de colegios caros y de contactos influyentes. Cada frase era un ladrillo más en el muro que construía para ocultar su propia fragilidad. Klaus, por cortesía, sonrió. Pero en su interior, ya había comprendido lo que muchos allí aún no. Aquel hombre confundía el éxito con la arrogancia. Fue entonces cuando una presencia inesperada rompió el ritmo preestablecido de la velada. Una niña de unos 10 años, vestida con sencillez y con una cesta de bombones envueltos en papel de colores, se acercó a la mesa con paso firme. En sus ojos no había miedo, solo la silenciosa dignidad de quien ya conoce las dificultades y ha aprendido a afrontarlas con naturalidad. Ricardo miró a la chica como si detectara un fallo en el decorado. Su incomodidad era evidente, y su voz denotaba impaciencia. ¿Te crees que estás en el mercado, muchacha? Esto es una reunión de negocios, dijo, provocando risas discretas entre los presentes. La chica, sin embargo, mantuvo la mirada fija, no se dejó intimidar. Klaus dejó el tenedor y lo observó con curiosidad. Déjala en paz, dijo con calma. Veamos qué tiene que decir. Ricardo, intentando convertir la situación en un espectáculo, se inclinó hacia adelante con esa sonrisa de quien confunde poder con gracia. Muy bien. Si me vendes esos chocolates en alemán, te pagaré 100,000 pesos. Todo el restaurante rió. Era un reto cruel, pero envuelto en una cínica ligereza. El tipo de broma que revela más sobre quien la propone que sobre quien la recibe. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La niña respiró hondo. Apretó la cesta con fuerza y preguntó con voz dulce pero segura. ¿Habla en serio, señor? Ricardo se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Por supuesto, pero ten cuidado, pequeña. Una promesa es una promesa. Aquellas palabras, pronunciadas para arrancar aplausos, marcarían el inicio de un punto de inflexión que jamás olvidaría. Cuando María comenzó a hablar, la sorpresa recorrió la sala como una ráfaga de viento helado. Sus frases en alemán fluían con claridad, naturalidad y una entonación perfecta. Klaus, acostumbrado al sonido de su propio idioma, se enderezó en su silla, visiblemente impresionado. Las risas cesaron, solo quedó el silencio, y dentro de él, la firme voz de una niña que, sin saberlo, impartía una lección de humildad. La sala quedó en silencio, los camareros se detuvieron en seco, las conversaciones se apagaron e incluso los cubiertos guardaron silencio sobre la vajilla. Nadie sabía cómo reaccionar. Ricardo aún intentaba mantener la sonrisa, pero el rubor en sus mejillas lo delataba. Por dentro, su orgullo se había retorcido, incapaz de aceptar que una pobre muchacha lo hubiera dejado sin palabras. Klaus fue el primero en romper el silencio. Habló perfectamente, dijo en voz baja pero firme, mirando al anfitrión a los ojos. La confirmación sonó como una frase. Ricardo intentó reír nerviosamente. Solo era una broma, por supuesto. El intento de justificarse sonó vacío. La muchacha, sin embargo, no mostró ninguna ofensa. Simplemente se llevó la cesta al pecho y respondió con calma. Mi madre dice que las palabras valen más que el dinero. Las palabras de la chica resonaron en el aire como una verdad indiscutible. Klaus se recostó en su silla, observando al hombre frente a él con una mezcla de decepción y compasión. En ese instante, comprendió que estaba frente a alguien que jamás había aprendido a perder y que, tal vez por eso mismo, necesitaba aprender. Ricardo intentó reír de nuevo, pero la risa no le salió.
Miró a su alrededor y se dio cuenta de que las miradas habían cambiado. Ya no eran de admiración, sino de juicio silencioso. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de ser visto sin máscara. Sintió vergüenza, una vergüenza que no provenía del público, sino del espejo invisible que la actitud de la chica acababa de mostrarle. Klaus se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Su mirada, antes tranquila, ahora era penetrante. En mi país, dijo, bajando la voz para sonar más serio, un hombre de palabra no falta a su palabra, y mucho menos delante de un niño. Ricardo no respondió. La frase lo golpeó con fuerza, como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. De repente, el traje caro le pareció un disfraz ridículo. La risa forzada se apagó por completo, y en su lugar surgió un silencio incómodo, de esos que revelan lo que el ruido siempre intenta ocultar. La niña, aún de pie, esperaba en silencio, sin arrogancia ni miedo. No quería humillar a nadie, solo estaba allí intentando ayudar a su madre, y eso, de alguna manera, hacía que todo pareciera aún más doloroso. Ricardo bajó la mirada hacia los chocolates en la cesta. Cada uno parecía cargar con el peso de algo que había perdido hacía mucho tiempo. La sencillez de ser honesto consigo mismo. El recuerdo de su hija pequeña le atravesó la mente como una cuchilla. Hacía semanas que no la veía, siempre demasiado ocupado con reuniones, cenas y promesas incumplidas. Sintió que le ardían las mejillas. Por primera vez, no sabía qué decir, y esa falta de palabras lo asustaba más que cualquier bancarrota. Klaus lo observaba en silencio, esperando no una respuesta, sino una acción. Y fue en ese intervalo entre el orgullo y el arrepentimiento, cuando algo empezó a agitarse en su interior. Algo que no provenía del miedo a perder un contrato, sino de la necesidad de recuperar su honor. Ricardo respiró hondo, como intentando combinar valor y dignidad en un solo gesto. Sacó la pluma del bolsillo y, con la mano aún temblorosa, firmó el cheque por la cantidad prometida. El papel se deslizó sobre la mesa hasta detenerse frente a la chica. Una promesa es una promesa, murmuró, incapaz de levantar la vista. María dudó antes de aceptar. Su expresión permaneció serena, pero había ternura en su mirada, no triunfo. No era necesario, señor, dijo en voz baja. Solo quería vender una chocolatina, no humillar a nadie. Aquello desarmó por completo al hombre que, minutos antes, se había estado riendo a carcajadas para ocultar su inseguridad. La sala, ahora sumida en un respetuoso silencio, parecía distinta. Incluso quienes se habían reído de la chica apartaron la mirada, avergonzados. Había algo más que un simple acto de vergüenza. Nacía un auténtico remordimiento. Klaus se levantó, le puso la mano en el hombro a Ricardo y dijo con firmeza: «Ahora podemos hablar de negocios. Un hombre que admite sus errores vale más que uno que finge no hacerlo». No era solo una frase diplomática, era una muestra de respeto, algo que el dinero no podía comprar. Ricardo lo miró agradecido y por primera vez esa noche sonrió con sinceridad. Una sonrisa sencilla, sin público. María los observó en silencio, sin comprender la magnitud de lo que había provocado, pero intuyendo que algo bueno había sucedido. Antes de irse, Klaus sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó a la chica. «Cuando quieras estudiar idiomas, búscame. El mundo necesita gente como tú». Y ella respondió con la naturalidad de quien conoce el valor de su palabra. «Mi madre siempre dice que cuando alguien cumple sus promesas, el cielo se alegra». Años después, el nombre de Ricardo Fuentes apareció en titulares muy distintos a los que solía buscar. Ya no en las columnas de Sociedad, sino en las páginas de Educación y Filantropía. Había creado la beca El Valor de la Palabra, un programa que financiaba los estudios de niños talentosos de todo el país, especialmente de aquellos que, como María, irradiaban dignidad donde faltaban oportunidades. En cada evento, al subir al escenario a entregar un certificado, recordaba a la niña de voz firme y mirada serena. Nunca la volvió a ver, pero en cada niño que recibía ayuda, veía un reflejo de ella. Había aprendido que las mejores lecciones no provienen de quienes hablan fuerte, sino de quienes hablan con verdad. Y que el honor, una vez recuperado, no necesita aplausos. Una noche, solo en su oficina, Ricardo recibió una carta. El sobre era de Alemania. Dentro, una foto de María con toga y birrete de graduación. En el reverso, una sola frase: «Gracias, señor Ricardo. El cielo sigue feliz». Sonrió conteniendo las lágrimas y dejó la carta sobre la mesa. Por un instante, recordó aquella noche en que todo comenzó. El restaurante, las risas, el silencio, la vergüenza y el perdón. Comprendió por fin
que las palabras, cuando se cumplen, no solo valen más que el dinero, te liberan. Y mientras la brisa matutina entraba por la ventana, murmuró para sí casi en oración. Algunas promesas no se pagan con cheques, sino con la persona en la que decides convertirte después de cumplirlas. Si esta historia te conmovió, dale me gusta. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Nos encanta saber dónde crece nuestra comunidad.